Saludos, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar nuestro punto de partida en el Salmo número 60 y el versículo, o a partir del versículo 6, que dice así: Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Es un salmo de David y hace una extraña oración y una petición a Dios. A la vez está como haciendo reflexión sobre algunos hechos anteriores. Pero la vida de David es una vida asombrosa para uno mirarla, alegrarse, llenarse de esperanza, aprender de la vida de este hombre que nos parece tan sencillo, pero a la vez tan misterioso. Hay un punto para resaltar de él: su amor, su profundo amor y apego a Dios, tanto que mereció de Dios tantas bendiciones y tanta cercanía con Dios. Pero hay unos casos que es bueno que los analicemos esta noche, porque está hablando de unos pueblos que no eran israelitas. Sin embargo, en el plan de Dios estaba que estos pueblos serían unos instrumentos para gloria de Dios, para beneficio de la obra de Dios. Mío es Galaad y mío es Manasés, está hablando de territorios de Israel. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Pero ahora habla de unos pueblos que no eran israelitas. Por ejemplo, Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi cabeza, me regocijaré sobre Filistea, los filisteos. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Si los filisteos fueron aguerridos y acérrimos enemigos del pueblo de Israel y continuamente estuvieron comprometidos en batallas, muchas de ellas que fueron muy cruentas. ¿Y cómo puede Dios regocijarse en un pueblo tan extraño como estos filisteos? Continúa el salmista en su exposición y ahora habla de un deseo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? La ciudad fortificada, o sea, los edomitas. Si bien es cierto, había un parentesco con los israelitas, sin embargo eran enemigos. Los edomitas eran descendientes de Saúl, y siempre a la hora que había de tomar una decisión bélica, militar, ellos siempre estaban al lado de los enemigos y en contra de su pariente y hermano Israel.
Y algo que quería David era poder llegar a la capital de ese país y entablar o tener algún tipo de amistad, algún tipo de cercanía. Habla también de sentirse o que se sintió en algún momento desechado de Dios. Dice, no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Quiere decir que todos estos aparentes reveses, que todas estas cosas incómodas y malas que habían sucedido para David como rey y para su nación, de alguna manera, esos males se habían desencadenado porque se había presentado una relación rota del pueblo con su Dios, y Dios se había hecho a un lado y había permitido que sucedieran cosas dolorosas, cosas tristes y enemistades por manejos en las relaciones con los vecinos mal enfocadas, y entonces eso había conllevado a odios y a permanentes enfrentamientos y guerras y crímenes de mucho peso, de mucha magnitud. Pero hay algo que es el punto clave a donde yo los quiero llevar a ustedes, y es cuando dice que Dios los desechó. David, Dios nos ha desechado, Dios nos desechó, y no salía con nuestros ejércitos. Como está hablando de Edom y está hablando de los filisteos, es bueno entonces tener en mente aquella guerra que hubo de los israelitas con los filisteos. En este caso el rey era Saúl, y la Biblia nos cuenta cómo fue de desastrosa esa guerra, donde el rey Saúl fue muerto y sus 3 hijos, y muchos miles de soldados israelitas quedaron postrados en el campo de batalla. Y respecto a los edomitas, hubo una guerra, y en este caso David no había ido a la guerra, él se había quedado en palacio. Joab, el general de su ejército, sus más adelantados generales y el grueso de sus tropas había ido a la guerra, al campo de batalla, contra los edomitas. Y un general llamado Urías también había ido a la guerra. Pero David se enamoró de la esposa de ese general. Y la Biblia dice que durmió con ella, y la mujer quedó embarazada del rey David. Y David, para ocultar ese pecado, mandó que este general Urías fuese asesinado, no por la espada de un israelita, sino que se presentaran los medios para que este general fuese asesinado por las huestes moabitas. Entonces, cuando le traen al rey David a palacio el reporte de la guerra, la evolución de la guerra y
y le cuentan lo que había sucedido en el campo de batalla. Dice que la carta de David decía así, o sea, la orden para hacer asesinar a Urías. Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. La ciudad de Rahab estaba sitiada por los ejércitos israelíes y había un punto, seguro la puerta principal, estaban posicionados los hombres más valientes, los más valientes guerreros que cuidaban la ciudad. Y era el lugar más importante para los que defendían la ciudad, pero también más importante para los que querían penetrar dentro de la ciudad. Por lo tanto, allí se iba a librar la batalla más cruenta, la batalla más encarnizada, el enfrentamiento más terrible iba a ser en esa parte. Entonces, la orden era que pusieran a Urías al frente, en ese lugar, y luego el pueblo lo tenían que abandonar para que en ese momento fuese asesinado, y fue exactamente lo que sucedió. Urías Eteo muere en esa ocasión, pero también mueren otros soldados israelitas que dice que los flecheros comenzaron a disparar sus flechas y muchos soldados israelitas murieron. Cuando el mensajero llega al rey con el parte de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla, el mensajero comienza por la parte bonita, le dice, mire, nosotros estamos bien en la guerra, todo está bien, las cosas están sucediendo muy bien, la ciudad de Rahab está sitiada, la tenemos sitiada, nadie puede salir, nadie puede entrar porque la ciudad está sitiada y como están las cosas, la ciudad va a ser tomada. Pero hay un punto, rey, que le queremos confesar. Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Miren lo que responde David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, al general del ejército, no tengas pesar por esto, o sea, por la muerte de Urías, por la muerte de esos otros muchos soldados israelitas que murieron en aquel lugar y en aquella ocasión, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Bueno, observe usted la actitud de un pastor, porque la Biblia nos cuenta que David era un pastor de ovejas. Y cuando una fiera en el campo donde él pastoreaba sus ovejas, dice que cuando un león o un oso atacaba a una de sus ovejas, dice David, yo me enfrentaba a la fiera y arrancaba la presa de entre sus dientes y mataba a la fiera y defendía a su rebaño. Y cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel en tiempos de Saúl, estaba siendo amenazado por un filisteo llamado Goliat, que durante 40 días estuvo desafiando a los ejércitos de Israel, se levanta David y con una honda y una piedra derribó al filisteo y luego con su misma espada le cortó la cabeza. Ese es el corazón de un pastor, defender a su rebaño, estar listo y presto
para defender a su pueblo y enfrentar cualquier miedo, cualquier desafío, enfrentarlo con coraje, con la fuerza y con la fe de la victoria, de defender a su amoroso rebaño, desafiando todos los peligros y aceptando todos los retos y los desafíos que sean. Pero aquí ven ustedes otro David, que le están dando un parte. Ha muerto un general de su ejército, uno de los generales más ilustres de su reino, y han muerto muchos soldados israelitas. Y él dice: no tengas pesar por esto, no se preocupe, la espada es así, la guerra es así. Quiere decir que el pecado que David había cometido le había hecho mucho daño. Había roto una relación y una intimidad con Dios. Y había cambiado también la sensibilidad de un hombre bueno, de un hombre santo, de un hombre fiel, de un hombre amoroso de Dios y de su pueblo. Ese pecado había logrado dañar algo espiritual, algo divino, algo santo, algo bueno en la vida de David. Ahora él lo recuerda aquí, que por eso hubo un momento donde Dios tuvo que ser duro con él. Observe usted que una vez, por causa de David, mueren 75,000 israelitas por una pandemia que se presentó en el pueblo. Y hubo momentos muy trágicos, muy dolorosos, por culpa de ciertas actitudes de David que no eran sanas, que no eran buenas y que eran repudiables delante de Dios. David se siente abandonado. David siente que Dios lo desechó, hasta que es invitado al arrepentimiento. Cuando David viene al arrepentimiento, lo encontramos en el Salmo 32 y el Salmo 51. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Límpiame de mi pecado. Y luego dice: no apartes de mí tu rostro, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y espíritu noble me sustente. En el otro salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ve usted? La vida de él se había convertido en un desierto. Y dice que sus propios huesos habían experimentado la ausencia de Dios, la ausencia de la unción del Espíritu Santo, cuando sentía que su propio ser se estaba secando por dentro. En otro salmo dice: no apartes de mí tu rostro, no quites de mí tu Santo Espíritu, no venga yo a ser como los muertos, como los que descienden a la sepultura, como los ya muertos. En ese momento de pecado
y de fractura en la relación de él con Dios, el enemigo comienza a prevalecer. Los enemigos comienzan a fortalecerse y es donde se presenta aquí una aparente derrota, o sea, una derrota en el sentido de que fueron muchos los israelitas guerreros que murieron, incluido un general destacadísimo de su ejército. Eso debe dolerle a cualquier ejército, a cualquier pueblo que ama a su gente, a cualquier gobierno que ama a su gente. Debe dolerle la muerte de sus generales, de sus comandantes, de sus líderes, la muerte de sus soldados, por culpa de un hombre, por culpa de un pecado. Para terminar, quiero invitarlos para que miremos el meollo, dónde está el punto de quiebre, el punto donde se generan este tipo de historias maltrechas y dolorosas y este punto de reveses para que cualquier hombre o para cualquier sociedad. Nos dice la Biblia en el libro de Job que había un hombre, la Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, con unas cualidades excepcionales de ese tiempo y de ese lugar del mundo. Nosotros sabemos que los conceptos de belleza, de justicia, de perfección, no son los mismos en todos los lugares del mundo. No es lo mismo. Los conceptos que se tienen, por ejemplo, de justicia o de belleza o de perfección en Oriente, en aquellas regiones orientales del mundo, a los conceptos que tenemos hoy aquí, sobre muchas cosas, incluidos los conceptos de perfección o de belleza. Pero bueno, en aquel momento y en aquella región del mundo de donde era oriundo y ciudadano Job, nos dice que él llenaba los requerimientos exigibles dentro de aquella sociedad. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él llenaba todos esos conceptos. Dicho de otra manera, era un hombre ideal. La Biblia nos cuenta que tenía unos hijos e hijas. Era un hombre supremamente rico. Era alabado por su riqueza y por lo que era en sí su persona. Y sus hijos disfrutaban no solamente de la plenitud de las riquezas de su padre, sino el aprecio de la gente. Entonces dice la Biblia que estos muchachos continuamente se reunían en la casa de uno de ellos y hacían un banquete. Los banquetes que se realizaban en aquellos tiempos en un lugar eran fiestas que abarcaban muchos días de fiesta, de regocijo, donde había comida y bebida en grandes cantidades. Y terminaba esa fiesta y de una vez programaban la otra, donde el otro hijo, y así sucesivamente, se iban girando de fiesta en fiesta, de comilona en comilona, y lógico que en esas fiestas hay invitados. Se invita a personas, a amigos y allegados. Y en este caso,
Dice la Biblia, sucedió, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mire usted, ¿quién se les coló en esas fiestas? Mire quién se infiltró en aquellas fiestas y en sus comidas y en sus bebidas y en sus alegrías. Se les filtró el diablo, Satanás. Se les filtró como alguien muy apuesto. Seguro era una persona de una belleza, a un varón muy hermoso, seguramente, con un magnetismo personal muy grande, muy sociable, con una capacidad de reír, de agradar, de caerle bien a la gente, y ganó un espacio enorme dentro de aquellas personas, hijos de Job. Y seguramente ya en los posteriores eventos nunca quisieron olvidar a tan magno personaje, según lo entendían, y continuamente lo invitaban a sus fiestas. Un día dice que fue Satanás a presentarse delante de Dios. Y Dios le dice a Satán, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le responde, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, a partir de ahora empieza una serie de complicaciones muy tristes, muy dolorosas para Job. Desastres por todas partes, muertes, robos, asaltos, atracos, bandidos, ladrones, cantidad de calamidades fueron cercenando no solamente la riqueza de Job, su hacienda se fue destruyendo, su fortuna se fue viniendo abajo y la alegría lentamente fue desapareciendo, y aparece en su rostro la sombra de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, porque un poderoso infortunio se había cernido sobre su vida y sobre su hacienda. Quiero decirles, estimados oyentes, esta noche, terminamos un año por la gracia de Dios. Estamos aquí, con salud, con bienestar. Seguramente durante este año ha mejorado la salud, el empleo, la economía. Usted se hizo profesional, han mejorado sus ingresos. Muchas cosas alrededor están andando bien. Dios te ha bendecido y ha bendecido a su familia. Seguramente también ha podido conseguir abrirse unos campos, en unos frentes, donde usted se ha extendido
y ha adquirido unos progresos, unas bendiciones. También ha conseguido amigos y tiene proyectos, tal vez casarse, comprar, vender, viajar. ¿Qué tantos proyectos tiene en la vida? Pero la pregunta es, ¿y en uno de estos proyectos o planes o amigos no se le habrá filtrado Satanás? Satanás no estará por ahí, en una de sus ideas, de sus propósitos, en uno de sus planes, de sus proyectos o de sus negocios. ¿Será que Satanás no se le ha filtrado de pronto por ahí para hacerle pasar un mal rato? ¿Cuáles son sus planes para este año que viene? Y le pregunto, ¿y está Dios de su lado? ¿Usted tiene a Dios siempre de presente en su vida, en sus oraciones? Dios es el primero en todo. ¿No dice la Biblia que es primero Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura? Mi pregunta es, ¿cómo está usted en los cultos, en la asistencia, en la escuela dominical, en sus relaciones con la iglesia, en sus obras sociales, en su generosidad en la obra de Dios? ¿Cómo está usted en la consagración, en la santidad? ¿Cómo está usted en su vida cristiana en lo general? ¿O siente su alma que Dios lo ha abandonado y que usted ha perdido en la vida la alegría de Dios, la unción de Dios, la santidad, la cercanía con Dios, porque se ha acercado tanto a la obra del diablo y ha perdido la unción y la sensibilidad del Espíritu Divino? Piénselo esta noche. Te lo aconsejo por tu bien, por tu salvación. Y si estás perdiendo la unción y la serenidad espiritual que produce el Evangelio, si se estás alejando de Dios y de la iglesia, piénselo bien, porque el diablo puede estar minando su vida para darte el golpe fatal. Dios te bendiga.